¿Qué tal amigos de Perú 21? Bienvenidos a una nueva edición de La Voz del 21. Mi nombre es Cris Vilches y hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, extendemos un saludo a todas las personas que realizan diferentes actividades productivas para llevar un sustento a la mesa de su hogar. Bien, en esta edición de Perú 21 vamos a entrevistar a Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias ASPEFAR, porque mañana en la agenda del Pleno del Congreso está consignada el debate y votación sobre una ley de medicamentos genéricos que no ha sido discutida en la Comisión de Salud para que pueda ser abordada desde diferentes áreas y con los especialistas respectivos. Para conocer todos los detalles respecto a este tema, entrevistamos a Ana María Jiménez. Bienvenida, señora Jiménez, a Perú 21. Buenos días, Cris. Gracias por la oportunidad. Un saludo muy grande para todos los peruanos trabajadores que día a día se fajan, trayendo un aporte a sus casas, a sus hogares con trabajos arduos, sobre todo en este momento para los químicos farmacéuticos y para todos los propietarios de farmacias y boticas del Perú. Coméntenos, por favor, señora Ana María, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes han, han dado a conocer o han identificado respecto a esta nueva ley sobre medicamentos genéricos? Bueno, en primer lugar, estamos totalmente consternados y queremos a través de este medio agradecer y denunciamos a la Junta de Portavoces del Congreso que cómo es posible que haya incluido en la agenda del Pleno un dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor. Si bien es cierto, es una comisión importante en el Congreso, pero no es más importante que una comisión de salud. ¿Para qué existe la Comisión de Salud si por sus manos no van a pasar leyes que deciden la vida y la salud de todos los peruanos, ¿no? Entonces es importante que este dictamen que está para ser aprobado o votado mañana en pleno pase por la Comisión de Salud, que la Comisión de Salud tenía previsto el día viernes evaluar los más de 33 proyectos que tiene presentado por diferentes bancadas, por diferentes congresistas, y ahora nos damos con la sorpresa, bajo no sé qué poderes, ya está el dictamen de Codeco en pleno. La Comisión de Salud sí ha tenido bien hacer mesas de trabajo, escuchar las opiniones de los ex ministros de salud, del superintendente de salud, de la academia, de los diferentes entes. En cambio, Codeco no ha invitado prácticamente a nadie, no sabemos, nosotros no hemos sido invitados en ningún momento. Es importante que nos demos cuenta que las leyes que se dan en el Perú tienen que ser aplicables y sobre todo darnos cuenta que esta obligación que está imponiendo el gobierno, es el gobierno el que está imponiendo esta obligación a las farmacias de tener un determinado número de medicamentos sin que eso garantice que nuestra comunidad los necesite y sobre todo la forma, ¿no? Con un 30% de obligación, con un 30%, con un porcentaje que no tiene un sustento técnico, ha podido ser un 50%, ha podido ser un 10%, un 2%, en ninguna forma ha demostrado ni el MINSA, ni su ente rector o regulador, DIGEMIT, ha demostrado cómo va a aplicar ese 30%. Es inaplicable, es insostenible, porque hace mucho daño nosotros como profesionales de la salud, porque nos va a distraer totalmente de nuestra función principal, que es atender la necesidad de salud de la población y estar dedicados a cómo no solamente le dispensamos un medicamento, sino además aclaramos todas las dudas que de repente tenga en cuanto a su cuadro clínico, en cuanto a su receta médica, sino que vamos a estar distraídos en contar
para que haya esa famosa trazabilidad del porcentaje, en este caso del 30%, y además desvirtúa y agrede nuestra libertad como emprendedores, que tenemos nuestras propias formas de trabajar, que vemos de dónde conseguimos el dinero, a qué hora nos las prestamos del banco para poder comprar nuestros medicamentos en este caso. Entonces agrede totalmente. Totalmente. Ahora, la queja o el clamor de la población hay que entender, señores del gobierno, que el clamor de la población es que los hospitales no tienen medicamentos, que los centros de salud no tienen medicamentos, que las postas no tienen medicamentos. Entonces, sentimos que el gobierno está dejando que la gente abandone los tratamientos, que la población más vulnerable del Perú abandone sus tratamientos, porque es en los hospitales que no hay medicamentos. Las farmacias sí los tenemos, siempre los hemos tenido, pero es la población más pobre que no tiene dinero en el bolsillo para poder comprar esos medicamentos. Claro. Entonces es importante que el Estado, que el gobierno no se lave las manos, que haga su trabajo, que cumpla con su función, que cumpla con su función de tener medicamentos en los hospitales para que los ciudadanos los tengan que tener de manera gratuita, si se quiere decir, porque hay un pago simbólico que todos hacemos, hay un pago que hacemos por las atenciones a nuestra salud. Claro, señora Ana María, por favor, permítame repreguntas. A ver, ustedes están señalando que la Comisión de Defensa del Consumidor no citó a representantes de ASPEFAR ni de la industria farmacéutica para, digamos, la elaboración de este dictamen sobre medicamentos genéricos. Para nada, para nada. Nunca nos han citado. La Comisión de Salud sí lo hizo. La Codeco nunca nos ha citado para nada. ¿Y cómo es posible eso si son ustedes, digamos, los miembros importantes en este tema de medicamentos genéricos y la obligatoriedad de un stock del 30% en las farmacias, ¿no? ¿Cómo es posible que no se cite a ustedes que son, digamos, protagonistas de esta nueva ley sobre medicamentos genéricos? Ese es un punto. Dos, ¿cuál es el impacto negativo al bolsillo del consumidor y la salud de los peruanos de este dictamen que se va a debatir mañana en el Pleno del Congreso? Primero, que la Codeco, si bien es cierto, es una comisión, como lo dice su nombre, de defensa del consumidor, ¿no? Y tiene que velar por eso. Sin embargo, estamos hablando de salud, de medicamento, de vida. Y esto, primeramente, han tenido que citar a todos los actores. Han tenido que citar a CENARES, a DIGEMIT, a la academia, a Salud Pública, a las asociaciones, a los colegios farmacéuticos, al colegio médico. No lo ha hecho. Y en segundo lugar, este dictamen tiene que pasar necesariamente por la Comisión de Salud. Entonces no nos explicamos cómo es que de frente la Junta de Portavoces ha exonerado que pase este dictamen por la Comisión de Salud y ya está en pleno para ser votado mañana mismo. Entonces esto no lo podemos permitir. No podemos permitir que el gobierno, que es el primer responsable de dotar de medicamentos en forma oportuna, de manera gratuita, se lave las manos queriendo echar una responsabilidad a las farmacias privadas que siempre hemos tenido medicamentos. Nosotros nos hemos sentido siempre aliados del gobierno. En plena pandemia, cuando los centros de salud, las postas, o sea, el nivel de primer nivel de atención del Estado, del gobierno, le cerró las puertas a la población, las farmacias estuvimos ahí salvando vidas. O sea, nos consideramos parte de la solución, no somos parte del problema. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Eso es lo que queremos hacer saber, y que ese 30%, como les digo, es dañino, es totalmente imposible de cumplir, inaplicable. No nos dan, hemos pedido reiteradas veces al MINSA que nos alcance el sustento técnico de este 30%. Hasta ahora no lo tenemos, lo hemos pedido formalmente y hasta ahora no lo tenemos. Y eso nos hace ver que lo están haciendo político, y no se puede hacer política con la salud pública. Están engañando a la población que quieren solucionar su problema
cargándonos a nosotros, las farmacias privadas. No va a poder ser porque, en primer lugar, dentro de este listado de medicamentos que ellos exigen, de los 434, hemos agarrado una muestra de 200, casi la mitad. De eso, solamente 70 medicamentos no tienen problemas. Después hay un gran número de medicamentos que no tienen registro, no se ven, 23 medicamentos no tienen registros, 33 medicamentos solo se venden al Estado, no se venden al sector privado. Las boticas y las farmacias no nos venden. ¿De dónde vamos a sacar nosotros esos medicamentos? ¿Por qué engañan hacia la población? Los están engañando, no puede ser. Y a nosotros nos están tratando como ignorantes y sobre todo nos están mutilando como profesionales de la salud, de la primera línea de la salud. ¿Dónde va un enfermo, señorita? Hasta usted, nuestros familiares, nuestros padres, al primer lugar que va, porque en las postas no los atienden inmediatamente, es a las farmacias, a las boticas, y por lo menos los guiamos, los asesoramos, ¿no? Entonces, los pacientes más pobres, más vulnerables, que son el 30% de la población peruana, salen de sus consultas en los hospitales, en los centros de salud, y así se metan las dos manos al bolsillo, no tienen dinero para comprar sus medicamentos. Nosotros que estamos ubicados en las zonas, en los conos, en los altos, en los sitios más lejanos, más recónditos del país, sabemos perfectamente, porque eso es nuestro día a día. Vienen los pacientitos y dicen, esto no hay en el hospital, ¿hay aquí? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Con muchos sacrificios se compran 1 o 2 pastillitas, así cuesten 30 o 50 céntimos. Después no se compra más. Entonces sentimos que el gobierno se está lavando las manos, no compra medicamentos y está siendo responsable de que tanta población en el Perú abandone sus tratamientos por falta de recursos y que vayan muriendo, ¿no? Claro, eso y el es Estado, real. en vez de preocuparse por esta, que es su principal función, que es su responsabilidad, por tener una política de compras que parece que no la tuviera, porque no es problema de dinero, todos lo sabemos, presupuesto hay, y altísimo presupuesto. Entonces, Lo que señora está Ana María, haciendo, lo que usted está diciendo y comentándole al público es que el gobierno le está diciendo al usuario: agarra tu dinero y compra tu medicina en la farmacia, que va a estar obligada a tener el 30% de stock de medicamentos genéricos. Le da una lista inmensa de 434 que usted dice que en la práctica es irreal, ¿no? En vez de que sea el Estado que provee a los establecimientos de salud públicos con los medicamentos para que la gente no salga y gaste de su bolsillo. Exacto, exacto. El Estado lo que tiene que hacer es su política de compra para que a los hospitales, a los centros de salud, no les falten medicamentos. 11,000 pacientes con VIH han abandonado su tratamiento y están esperando morir. ¿Por qué? Porque no tienen acceso. En el hospital no hay el medicamento, y si lo encuentran en el sector privado es caro, ¿no? El 30% de la población más pobre del país sale de los hospitales y no tiene un sol en el bolsillo para poder comprar medicamentos. Y el Estado pretende engañar a la población, engañar a todo el mundo, ¿no? Y nos tira su obligación, además, con una medida en porcentajes que no aplica para nada. Ellos mismos, el ente rector, el ente regulador, no lo sabe explicar hasta el momento. No sabe explicar cómo es que va a hacer el tema de vigilancia del cumplimiento de este 30%, pero sí lo que nos tienen en claro es que tenemos una multa de más de 10,000 soles si no cumpliéramos con ese 30%, que ni siquiera se sabe cómo aplicarlo. Un tratamiento, una exigencia con un porcentaje no camina, es inaplicable, ¿no? En todo caso, que se regrese al decreto de urgencia anterior, que sí fue consensuado, tuvo mesas de trabajo y había una escala para multas incluso. Se nos había ofrecido, después del decreto de urgencia 007 del 2019, que fue la primera obligación, y lo dice en el reglamento, está tácito, está escrito, que nos iban a alcanzar un estudio de impacto, cuánto se había mejorado la atención a la población
con esta exigencia. Hasta el día de hoy no nos hacen llegar, a pesar de las múltiples solicitudes, ese estudio de impacto. Entonces, todo nos hace ver, y sobre el estudio que nosotros hemos hecho, todo nos hace ver que esto es una ley hecha sin ningún sustento, sin ningún estudio técnico, sin además mirar los efectos económicos que va a tener esto. Van a eliminar a más de 20,000 farmacias familiares, ¿no? Pequeñas empresas que finalmente tenemos familia, y detrás de nosotros hay distribuidores que también son pequeños empresarios. O sea, nos van a mandar a la informalidad, nos van a mandar a la quiebra, están mermándonos como profesionales, porque si estudiamos para ser químicos, farmacéuticos, es porque nos gusta esta labor que hacemos con nuestra población asistencial, de atenderlos, de acompañarlos en su recuperación, de darles más allá de un medicamento, de darles hasta palabras de esperanza. Entonces no podemos jugarnos con la salud de la población, ser tan ligeros. Exigimos por este medio y por todos los que haya, vamos a seguir exigiendo que este dictamen se evalúe en la Comisión de Salud, que se armen mesas de trabajo, que se sigan armando, como bien lo está haciendo la Comisión de Salud, antes de dictaminar nada, pero que no puede ser la Codeco tratar los medicamentos y la vida de los peruanos como si fueran zapatos, clavos, herramientas o un equipo, un electrodoméstico. Estamos hablando de la salud de la población, Cris, y eso es lo que nos tiene muy acongojados para nosotros. Un día muy duro el día de hoy, el habernos enterado anoche que en 2 semanas, la Codeco no sé qué tanto poder tiene, ¿no? Que además, como digo, la Junta de Portavoces le dio el pase libre, sin que pase por la Comisión de Salud, sin la opinión de la Comisión de Salud. Le pedimos también a la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso que por favor, que exija que este dictamen tiene que pasar por sus manos. Confiamos en que en ellos, como profesionales de la salud, comprenden mejor esto, y con todo lo que ya han recogido y probablemente van a seguir recogiendo, hagan leyes que realmente ayuden a la población peruana, y que no sea un engaño, muchachos, que no sea atropello, donde más pierde, siempre el que más pierde es la población más vulnerable. Eso no puede seguir pasando. Así es, señora Ana María Jiménez. Le agradecemos mucho los detalles respecto a este dictamen de proyecto sobre medicamentos genéricos que mañana espera debatir el Pleno del Congreso. Gracias, Cris. Quiero despedirme pidiéndole al gobierno, a la presidenta del Perú, que tome cartas en el asunto, que no puede ser que tanto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo parece que se están haciendo de la vista gorda o tienen un acuerdo de engañar a las personas. Es un daño múltiple a todo el Perú, sobre todo a la salud, y sin salud todos sabemos que no hay nada, ¿no? El gobierno que se encargue de hacer su trabajo y que dote de medicamentos a la población peruana, que haga sus leyes en vez de estar distrayéndose tanto en esto con las farmacias privadas, que sí tenemos medicamentos, toda la vida tenemos medicamentos genéricos, que hagan sus leyes para que ellos puedan comprar los medicamentos. No sé qué tanto problema hay para que compren los medicamentos, y en todo caso aquí estamos nosotros para que nos digan cómo les ayudamos, cómo ayudamos al Estado, más de lo que estamos haciendo, pero no con obligaciones de esta manera, no con engaños, y mucho menos con sanciones punitivas, y sobre todo cuando todos sabemos que esto no soluciona el problema de fondo, que es que el peruano tenga sus medicamentos en forma oportuna y de manera gratuita. Eso le corresponde. Listo, muchas señora gracias, Ana María. Muchísimas gracias. Bien, amigos de Perú 21, nos ha quedado claro el punto de vista, la posición de la Asociación Peruana de Farmacias, ASPEFAR, por intermedio de la presidenta Ana María Jiménez. Mañana el Congreso de la República, el Pleno del Congreso, va a debatir entonces primero este dictamen sobre medicamentos genéricos y luego va a decidir la votación. Sin duda, la señora Ana María Jiménez ha pedido un debate más amplio en la Comisión de Salud sobre este
dictamen de ley. Así que esperemos que las autoridades, en este caso el Congreso, escuche la posición de este actor importante en la industria farmacéutica. Regresamos en otro momento. Muchas gracias por haberse conectado.